Hoy es un día especial, un día señalado, y no lo digo porque sean elecciones municipales. ¿Alguien sabría decirme qué día es hoy? ¿Nadie? ¿Cuándo? ¿Tú sabes? Hoy, cuando me pidieron compartir la palabra hoy, hice algo habitual, que es coger mi teléfono, abrir el calendario y marcar la fecha, porque es posible que se me pase, y me lo apunté. Y en los calendarios de los teléfonos a veces te salen las fiestas, ¿verdad? En el mío salía. Entonces pude ver que el domingo que me tocaba predicar es, según la tradición, domingo de Pentecostés. Hoy es domingo de Pentecostés, para aquellos que no lo sabíais, según la tradición católica, ¿no?, de nuestro país. Y pensé, bueno, pues qué mejor día que para hablar precisamente de Pentecostés. Y hoy, un día como hoy, se conmemora los hechos que ocurrieron en los versículos que nos ha leído Dani, que ha sido un pequeño resumen para no alargar mucho, ¿no? Aquel día en que después que Jesús ascendiera a los cielos, el Espíritu de Dios fue derramado sobre los apóstoles, y lo encontramos todo descrito en el capítulo de Hechos 2 y que marcó el inicio de la Iglesia. Sin embargo, como decía, este no va a ser el texto de la predicación de hoy, porque Pentecostés es una fiesta que Dios dio al pueblo de Israel junto a la ley en Sinaí. Es una de las 3 fiestas solemnes anuales que Dios ordenó al pueblo que debía de celebrar cada año. Así que iremos al Antiguo Testamento. Podéis abrir vuestras Biblias en Deuteronomio 16, donde tenemos un pequeño resumen de cada una de estas fiestas. Podríamos ir a Levítico 23, que es mucho más extenso, mucho más detallado y por lo tanto mucho más complicado. Es algo que nos queda muy lejos, aquellas ofrendas, aquellas tradiciones agrícolas que tenían. Pero en Deuteronomio 16 tenemos un pequeño resumen y será más sencillo meditar en este texto. La palabra dice en Hebreos 10, versículo 1, que la ley es sombra de aquello que había de venir. Y la ley tenía varios propósitos. Uno de ellos era apuntar, señalar a una revelación mayor respecto al plan de redención de Dios que estaba por venir con Cristo. Así que ahora que nosotros tenemos esta revelación, hemos conocido el Evangelio por medio de Cristo, podemos tomar la propia palabra y podemos alumbrar a la ley y al Antiguo Testamento, y aquello que antes era sombra, ahora deja de ser tan oscuro. Ya podemos ver un poquito más claro. Ya no es algo tan extraño, tan lejano, sino es algo que nos enriquece, que enriquece el conocimiento de la voluntad de Dios, que podemos ver en ella también el plan de redención de Dios y podemos contemplar la altura, la anchura y la majestad de Dios. Así que hoy vamos a meditar en la fiesta de Pentecostés desde el Antiguo Testamento, mirando al Nuevo Testamento, que es el texto que nos ha leído Dani, y mirando también la obra de Dios en nosotros mismos. Así que vamos a leer Deuteronomio 16, versículos del 9 al 12. Dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Vamos a orar primero antes de continuar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos escucharla, pero queremos recibirla en nuestros corazones. Y esta es mi oración, Señor, que seas tú, Señor, el que predique, el que hable, que sea tu Espíritu, Señor, el que sea derramado en aquellos corazones que no te conocen, Señor, que sean llenos de ti, Señor. Y aquellos que tú nos has salvado, Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor, para conocerte mejor, para glorificarte mejor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Desde esta parte de la Biblia, de la lectura de la palabra, desde el Antiguo Testamento, desde los versículos que hemos leído, os hago una pregunta para que meditéis en vuestro corazón a lo largo de toda la predicación. Esta pregunta es la que hace Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y les pregunta lo siguiente, les dice: ¿recibisteis el Espíritu
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? En este capítulo 16, en los versículos previos que no hemos leído y en los posteriores, como decía, tenemos resumidas las 3 fiestas solemnes anuales que Dios dio a Israel para que obedecieran, que tenemos descritas también en Levítico 23, 3 fiestas de peregrinaje al templo, a Israel. En los versículos 16 y 17 tenemos el resumen de esas 3 fiestas, que son la fiesta solemne de los panes sin levadura, que incluía la Pascua y también incluía las primicias, la fiesta solemne de las semanas, que es precisamente la que hemos leído, es Pentecostés, así se llamaba la fiesta de las semanas o de la cosecha, y la fiesta solemne de los tabernáculos, que no entraremos y que es los versículos posteriores. Así que el pueblo tenía que presentarse al lugar que Dios indicaría, y ese lugar en el futuro sería el templo, en Jerusalén. Como no sé el contexto de todos los que estáis aquí, además hay gente que no conozco, nueva, dejadme que os explique rápidamente estas festividades de la Pascua hasta Pentecostés. La Pascua quizás es la más conocida. Si habéis visto la película antigua de los 10 mandamientos o habéis visto la que es un poquito más nueva, al menos para mí, para los jóvenes también será antigua, la del príncipe de Egipto, de dibujos animados, entonces habéis visto de dónde viene la Pascua. Israel se encontraba cautivo allí en Egipto, Dios envía aquellas plagas para que Faraón libere a su pueblo, y la última plaga es la más terrible y la que al final Faraón cede y libera al pueblo de Israel. El ángel de Dios pasaría y exterminaría a todo primogénito de la tierra. Pero para aquellos que obedecieran la palabra de Dios, Dios les da una solución para que no haya muerte en medio de sus familias, que resumiendo mucho sería sacrificar un cordero y con su sangre pintar el dintel de la puerta, de manera que cuando el ángel de Dios pasara por aquella casa, pasaría por alto esa casa. Y eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, en hebreo. Esa noche, Faraón cedió para que el pueblo de Israel saliera como esclavo de su tierra. Y salieron tan aprisa aquella noche que la masa que tenían preparada para alimentarse al día siguiente y aquella semana no había leudado, pero como tenían que salir aprisa, la cocieron y aquellos primeros días que salieron por el desierto comieron panes sin levadura, porque la masa no había leudado. De aquí viene la fiesta que duraba 7 días de los panes sin levadura, recordando este momento en el que salieron tan aprisa de Egipto. Y dentro de esta fiesta, de esta semana de los panes sin levadura, se encontraba la fiesta de las primicias. Pero la fiesta de las primicias no era un recordatorio de Egipto, sino que apuntaba a la tierra donde se dirigían, porque las fiestas de las primicias trataba de recoger los primeros frutos de la siembra y traerlos a la presencia de Dios en gratitud. Así que no es una festividad para celebrar en el desierto, que no hay siembra, sino que era una festividad pensada, ordenada, para cuando llegaran a la tierra donde Dios los llevaba. Y después viene la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo, que significa semanas. Y se llama semanas porque esta fiesta se celebraba después de un conteo de días. Precisamente desde la fiesta de las semanas, la palabra dice 7 semanas contarás, es decir, 7 de 7, 49 días, y al día siguiente, que es el 50, se celebraba esta fiesta, que se llamaba también la fiesta de la cosecha, porque es donde se acababan de recoger todas las cosechas que faltaban de la siembra y también se traían los frutos al templo delante de la presencia de Dios. La palabra Pentecostés que utilizamos hoy en día y que se lee en el Nuevo Testamento hace referencia a esos 50 días, sería algo así como 50. 50 días había que contar desde la fiesta de las primicias para celebrar la fiesta de Pentecostés. Lo vemos en el primer versículo. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mieses. Cuando se comienza a meter la hoz en la mieses es cuando se recogen los primeros frutos, es decir, desde las primicias comenzarás a contar 7 semanas. Y en estas fiestas, si leéis la Pascua y los panes sin levadura y Pentecostés, hay algo particular, una peculiaridad que se repite, y es el número 7. Vemos una repetición del número 7 varias veces. La Pascua se celebraba el primer mes a los 14 días, 7 más 7 días. Era seguida de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Después, desde las primicias, se contaban 7 semanas, 7 por 7, y al día siguiente se celebraba la fiesta de Pentecostés,
donde nos dice en Levítico 23 que se ofrecían 7 corderos, entre otras ofrendas. Hay ciertos números que en la Biblia se repiten y cuando esto sucede es porque tienen un significado simbólico, hay simbolismo. El número 7 lo vemos en la Biblia al principio de todo. Cuando Dios crea todas las cosas, el séptimo día, dice la traducción Reina Valera, que Dios descansó, Dios reposó de esa creación que era buena y contempló su creación. Así que el número 7 podemos entender que tiene el significado de algo que es completo, que es finalizado, que está terminado, que es perfecto y que es santo. Así que podemos entender que estas festividades y la fiesta de Pentecostés apuntaban a este simbolismo de algo que era perfecto, que era completo, que estaba terminado y que era santo. Sin embargo, vemos que son fiestas agrícolas, se basaban en la cosecha, ¿verdad? En recoger los frutos de la siembra. Una vez los frutos de las primicias habían sido entregados en la fiesta de la primicia, después de esas 7 semanas se recogían el resto de los frutos y podemos entender que todo el fruto de la siembra, toda la bendición de Dios que había dado al pueblo, esa bendición que salía de la tierra, había sido completado y había sido terminado. Pero si trasladamos estas festividades al Nuevo Testamento, este sentido de perfecto, determinado, finalizado, es cuando toma verdadera significado, tiene sentido. Los días que Dios dijo que se tenían que celebrar estas fiestas señaladas tienen trascendencia y tienen significado para los hechos redentores que se describen en los Evangelios y en el libro de Hechos, como ha leído Dani al principio. En la Pascua sabemos que Jesús fue muerto en la Pascua, así que Jesús toma ese sentido del Cordero Pascual para él mismo a ser el Cordero de Dios. Por lo tanto, ese juicio, esa ira de Dios pasa, salta de nosotros y es recibida por ese Cordero que es Jesús mismo. Pablo lo expresa de mejor forma en 1 Corintios 5, donde no solo hace alusión a Cristo como nuestra Pascua, sino también habla acerca del sentido y el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Dice en 1 Corintios 5, versículo 7, dice: «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese sacrificio que hizo Jesús en la Pascua fue precisamente para que dejáramos de ser siervos y esclavos del pecado y dejáramos atrás y abandonáramos todo aquello que representa la corrupción del hombre, que aquí es representado por la levadura. Si seguimos con las fiestas, dentro de los panes sin levadura está la fiesta de las primicias, como decía. Y Jesús resucitó en la fiesta de las primicias. Jesús es los primeros frutos de esas primicias. Las primicias apuntaban a la resurrección. Jesús mismo toma esa simbología para sí mismo. En Juan 12 dice Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y más adelante sigue diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto lo decía dando a entender de que muerte iba a morir y por lo tanto de que iba a resucitar también. Jesús es ese grano de las primicias que fue muerto, resucitó y trajo mucho fruto. Pablo también presenta a Cristo resucitado como las primicias de la resurrección en 1 Corintios 15. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y desde esta festividad, desde las primicias, desde el día que Cristo resucitó, 7 semanas contamos, y al día siguiente llega la fiesta de Pentecostés, que es el texto que ha leído Dani. El Espíritu Santo es derramado en esa fiesta encima de los apóstoles que estaban reunidos en aquella casa. En la fiesta de Pentecostés se celebraba la recogida de las cosechas de la siembra, como decía, y en Hechos 2 vemos que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, empiezan a mostrar la evidencia y el poder de Dios, pero ahora en ellos mismos.
Si las primicias, que es Cristo, anunciaban lo que vendría, en la cosecha vemos que esa evidencia de fruto en los mismos apóstoles se hace evidente. Con estos paralelismos en fechas y en simbología podemos ver y podemos entender claramente cómo estas fiestas solemnes que Dios había instaurado hacía miles de años atrás en el Sinaí corresponden en el mismo día y la misma simbología en los días que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús derramó su propio espíritu sobre su propio cuerpo, que es la Iglesia. Si vemos esto con esta perspectiva, podemos entender que el plan de Dios desde el principio siempre ha sido el mismo. Él ha ido revelando su plan de forma progresiva a lo largo de los tiempos, de muchas formas distintas. En este caso, por medio de fiestas solemnes que Él había ordenado al pueblo de Israel que tenían que celebrar. Dios usó a ese pueblo para que fueran testimonio desde antiguo de lo que Él iba a hacer. Año tras año, durante más de 1200 años, el pueblo de Israel estaba anunciando con la celebración de esas fiestas la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Israel estaba anunciando el plan de redención de Dios. ¿Quieres evidencias de la existencia de Dios? Ve y mira el plan de redención de Dios a través de la historia del pueblo de Israel en la Biblia. Ahí tienes las evidencias de la existencia de Dios. Aún así puede haber alguien que ponga en duda estos hechos que he comentado, estos paralelismos, esta simbología, estas fechas señaladas, ese plan de Dios revelado en su palabra desde el principio. Si alguien no cree, puede creer por lo menos desde dos posturas. Una de ellas, que todo es casualidad. Es casualidad que los hechos que ocurrieron con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo coincidan con estas fechas señaladas. Y la simbología, bueno, sería algo discutible, todo es casualidad. Pero para defender esta postura, la postura de la casualidad, hay un problema porque requiere tener mucha más fe para creer en esta postura que la fe necesaria para creer en que Dios existe y es real. Si esta es tu postura, la de la casualidad, creo que tienes más fe que yo. Tú tienes más fe para creer que Dios no existe que la que yo tengo para creer que Dios existe. Y hay una segunda postura, algo más lógica, algo más racional y entendible desde el punto de vista de alguien que no cree. Esa postura sería que los apóstoles, cuando realizaron esos escritos, los apóstoles y los seguidores de Jesús, cuando escribieron los evangelios y los hechos, hicieron coincidir los relatos que estaban escribiendo con esas fechas señaladas. De esa manera reforzaban ese mensaje y de esa manera podían captar adeptos dentro de la religión judía hacia la religión cristiana. Es una postura como mínimo razonable, que surge de la razón de alguien que no cree en la existencia de Dios. Pero ese planteamiento tiene algunos problemas. En primer lugar, Cristo murió en la Pascua. Eso es un hecho histórico que nadie refuta hoy en día. Es un hecho histórico que Cristo fue muerto ese día y fue sentenciado a muerte por el Imperio Romano. Después vino en las primicias su resurrección. Alguien que no cree en Dios, evidentemente no cree en la piedra angular del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Pero lo que no se puede negar es que el día de esa festividad el cuerpo desapareció. Cristo fue muerto, fue puesto en una tumba que fue sellada por los romanos con su sello y aquella roca, cerrando la tumba, y fue custodiada por soldados romanos. ¿Quién custodia una tumba? ¿Por qué custodiar una tumba? El motivo es que Cristo había anunciado que Él resucitaría. Evidentemente los romanos no pensaban que Él resucitaría, pensaban que el cuerpo sería robado. Así que custodiaron la tumba para que el cuerpo no fuera robado. Pero en la fiesta de las primicias, el cuerpo desapareció. No estaba. Y Hechos 1, en el capítulo 1, nos explica que esa resurrección no fue simplemente vista por algunos apóstoles, algunos discípulos. No fue visto aquí y allá, algún día señalado, sino que nos dice que la resurrección fue seguida de la vida de Cristo en la tierra
durante 40 días en los que se presentó vivo y estuvo predicando acerca del reino de Dios. Y Pablo escribe en 1 Corintios 15 que los testigos de este hecho fueron alrededor de 500 personas, algunas de ellas aún se encontraban vivas cuando Pablo escribe estas palabras y eran testimonios vivos en ese momento que Pablo escribía esto. Pero en tercer lugar, para mí la mayor evidencia de todas, o el mayor hecho que refuta esta posición de que los apóstoles se lo hicieron venir bien, digámoslo así, para hacer coincidir los hechos históricos con los hechos de las festividades de Israel, es precisamente la fiesta de Pentecostés. Porque si en Pentecostés no ocurrió lo que describe Hechos 2, entonces ¿qué fue lo que sucedió en Jerusalén aquellos días? Porque ese hecho es tan histórico que marca el comienzo de la Iglesia. El historiador judeo-romano Flavio Josefo refleja que a pesar de las persecuciones bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, quienes mataron a Santiago, el apóstol, hermano de Jesús, la comunidad cristiana seguía creciendo. ¿Qué ocurrió a partir de Pentecostés para que, aun dando muerte a los apóstoles y a cualquiera que fuera seguidor de Cristo, la Iglesia siguiera creciendo sin mesura? El historiador romano Tácito también hizo una pequeña referencia al respecto. Él escribió que después de que Jesús fuera ejecutado por Poncio Pilato, esa denominación cristiana pareció reprimida por poco tiempo, pero de repente esta brotó de nuevo y lo hizo no solo en Jerusalén, escribe, sino también en Roma. Cómo esa explosión del cristianismo, después de ser reprimida una vez muerto Jesús, después de un tiempo, brota de nuevo y brota por todo el Imperio Romano, no solo en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue reprimida hasta que brotó de nuevo? No lo dice Tácito. Quizás 7 semanas, ¿verdad? El único texto que explica este suceso es el relato de Hechos 2. Una vez el Espíritu Santo fue derramado sobre la casa en la que estaban los apóstoles, dice que hubo un gran estruendo y este estruendo hizo que se juntaran las gentes para ver qué es lo que estaba ocurriendo allí. Eran fiestas de peregrinación al templo, como decía, era la fiesta de las semanas. La ciudad estaba llena de peregrinos y así lo describe Hechos 2 en el versículo 9. Nos dice que había partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, cretenses, árabes, y todos ellos les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y dice que estaban todos atónitos y estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esos que escucharon la palabra de Dios y que se maravillaban, una vez finalizada la fiesta, volvieron a su lugar de origen. Y ahí tenemos el inicio del cristianismo. Por eso Tácito dice que esa explosión no fue solo en Jerusalén, sino también en Roma, por todos estos peregrinos que habían escuchado la palabra, y el capítulo de Hechos nos dice que se convirtieron 3.000 personas. Imaginaos 3.000 personas volviendo a sus casas, siendo convertidos en hijos de Dios. Ese es el inicio del cristianismo, y es un hecho histórico. Dios desde antiguo había instaurado fechas señaladas, las llenó de significado, y miles de años después reveló su propósito y consumó su plan de redención para el hombre. Frente a esta realidad, puedes hacer 2 cosas. Te puedes maravillar del poder, de la sabiduría, de la gracia de Dios, de su misericordia, de su bondad para con el hombre y rendirte definitivamente a sus pies. O puedes hacer como hicieron algunos de esos hombres que están allí presentes y que habían escuchado a los apóstoles, que en lugar de maravillarse, dijeron, ¿no son simples galileos estos que están hablando? El poder del Espíritu Santo se manifestó sobre simples galileos, aquellos simples galileos que Jesús había escogido. Y es que Galilea era una región que era subestimada por las élites poderosas judías, así como las élites judías religiosas. Pero ese desprecio que tenían esas élites religiosas hacia la región de Galilea y hacia los galileos era otro fruto, era el fruto de la levadura en la cual vivían. Ellos habían matado al pan de vida y al día siguiente habían corrido a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y durante 7 días en sus casas no había levadura en el pan,
pero la levadura estaba en su corazón. Eran incapaces de ver aquello que estaban viendo y escuchando con sus propios ojos y sus propios oídos. Estaban tan ciegos, tan vacíos, que aun siendo religiosos, no se percataron que en el Antiguo Testamento, siglos atrás, Isaías en el capítulo 9 había profetizado que el Mesías vendría de Galilea. Y ahora ellos despreciaban a esos hombres porque eran galileos. Estaban ciegos. Pregúntate si tú mismo quizás estás rechazando la palabra de Dios con una excusa similar a la de estos hombres. Son simples hombres, simples galileos. ¿Con qué excusas te convences de que la palabra de Dios no es verdad? ¿Cuánta fe tienes que depositar para creer que Dios no es real? ¿Con qué levadura intentas llenar y ensanchar tu propio corazón para que en él no quepa nada más, ni tan solo la propia palabra de Dios? El texto de Deuteronomio sigue diciendo en el versículo 10, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Eran fiestas agrícolas y fiestas en las que de aquello que habían sido bendecidos era entregado a Dios. Alguno puede pensar que estas fiestas no tenían nada de particular, porque otros pueblos de la antigüedad también tenían sus fiestas religiosas agrícolas relacionadas con sus dioses y el ir a buscar delante de sus dioses el favor de esos dioses para que la tierra fuera bendecida, para que fuera fértil, para que diera fruto. Eso es cierto, los egipcios, los fenicios, cualquier pueblo de la antigüedad que miremos tenían estas festividades. Pero el carácter de las festividades que Dios mandó a Israel no tiene nada que ver con las festividades de otros pueblos. En primer lugar, estas fiestas, como decía, fueron instauradas junto a la ley en Sinaí. Es decir, Dios dio estas fiestas al pueblo en medio del desierto. Si Dios le ordena al pueblo que tiene que traer el fruto de la siembra, y se lo dice en medio del desierto a un pueblo que no tiene tierra y que es nómada, implica que Dios tendrá que darles una tierra, y esa tierra tendrá que ser fértil, y esa tierra tendrá que dar fruto. Eso implica que Dios tiene que bendecirlos primero para ellos poder traer las ofrendas a Dios. Si no, no es posible cumplir esa ley que Dios les estaba dando. No tenían tierra, estaban solos en medio del desierto. Así que esta ley, esta festividad, implica que la bendición de Dios va por delante. En el propio texto lo vemos. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, es decir, habrá abundancia en tu mano. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, Dios te habrá bendecido primero, y entonces tú traerás de esa abundancia delante de Dios. Así que la ofrenda era consecuencia del haber sido bendecido primero. La ofrenda no buscaba el favor de Dios, porque Dios no se le puede comprar con ninguna ofrenda, como sí que pretendían hacer los otros pueblos en sus tradiciones con sus dioses. La ofrenda lo único que hacía era mostrar el fruto de esa bendición, declarando que habían sido bendecidos por la gracia de Dios, que había sido derramada sobre ellos. Santiago dice en el capítulo 1 que toda buena dádiva, toda bendición viene de Dios, que nos hizo renacer por medio de su palabra. Si pensamos hoy en día cómo Dios salva, el proceso es el mismo. Dios primero bendice y nosotros respondemos en consecuencia. Dios es el que se acerca al hombre, Jesús es el que se hace hombre, Jesús es quien se sacrifica por su pueblo, Jesús es quien resucita y vence a la muerte, Jesús es quien asciende a los cielos para ser nuestro intercesor entre Dios y nosotros, y Jesús es quien desde allí derrama su propio espíritu sobre aquellos que Él mismo ha salvado previamente en la cruz. Así que la pregunta para nosotros, para los creyentes, sería la siguiente: ¿qué bendición hay más abundante que el propio Espíritu de Dios derramado sobre nosotros? Si Dios nos ha bendecido con su propio Espíritu, ¿cuánto deberíamos dar a Dios en gratitud? ¿Y cuánto fruto tendría que producir eso en nosotros? Porque nuestras manos están llenas de abundancia, como dice este versículo 10. Pablo escribe a Tito respecto al Espíritu Santo, que fue derramado en nosotros por Jesucristo abundantemente.
Y dice que eso fue para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que Pablo aquí dice dos cosas: que el Espíritu ha sido derramado abundantemente. Nadie puede decir que no ha sido derramado el Espíritu abundantemente si ha sido salvado. Que ha sido derramado por Jesucristo, y además lo relaciona con esa herencia y con esa esperanza de vida eterna. Porque el Espíritu Santo es el sello de esa herencia y además es el anticipo de esa herencia que recibimos, como dice Efesios capítulo 1. Si decimos que Cristo es las primicias, resucitando en esa fiesta de las primicias, después viene la siega, cuando nosotros también resucitaremos. Si decimos eso, precisamente es porque el Espíritu Santo es el que garantiza y es el que anticipa en nosotros aquello que vemos en Jesús como primicias. La herencia de Cristo, la herencia de las primicias, es sellada por su Espíritu derramado sobre su Iglesia. En la fiesta de las primicias, los primeros frutos evidenciaban cómo serían las siguientes cosechas. Si en esa fiesta el fruto de las primicias era bueno, el fruto que vendría durante las siguientes semanas hasta Pentecostés sería bueno. Si Cristo murió y con ello trajo fruto, también es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos y traigamos fruto, que dejemos atrás esa levadura que antes llenaba nuestro corazón, que abracemos la gracia de Dios que nos capacita mediante su Espíritu, que nos capacita para tener las manos llenas de fruto, de esa bendición de Dios. Y el bautismo simboliza precisamente esto, lo hemos estado hablando en el estudio. Simboliza esa muerte y ese nacimiento. Aquellas 3.000 personas que se convirtieron en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, nos dice el texto que se bautizaron. Y así dieron testimonio de su muerte a su antigua vida, para renacer a una vida en Cristo llena de fruto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la gracia de Dios que hemos recibido? De la abundancia de tu mano darás, dice Deuteronomio. Dios nos está capacitando abundantemente. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que estamos devolviendo en consecuencia a esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque nuestras manos están llenas de gracia. El texto sigue diciendo en el versículo 11 que esa bendición trae gozo. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti. Esa bendición de Dios trae gozo, y el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y aquí el texto nos dice que esa bendición, aquellos que habían sido bendecidos con aquel fruto de la tierra, ese gozo debía impactar a todos aquellos que estaban a su alrededor. No deja a nadie fuera. Como decía, el gozo es uno de los frutos del Espíritu que leemos en Gálatas 5, pero no es el único. También hay amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu que leemos en la palabra de Dios. Y por su propia naturaleza, estos frutos deberían impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Acaso el amor solo existe aquí dentro de estas 4 paredes entre nosotros? ¿No hay amor que podemos compartir fuera? Si hay gozo en tu vida, ¿el gozo solo es visible aquí o allí donde vaya será visible el gozo que hay en tu vida? ¿En tu trabajo no sería admirada la templanza, la mansedumbre, la paz? El mundo anhela estos frutos, porque en el mundo existen otros frutos que también leemos en Gálatas 5, que son los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice Gálatas 5. Si no me crees, pon las noticias y verás cada uno de estos frutos cada día que veas las noticias en tu televisor. Estos son los frutos que hay en el mundo. Y los frutos del Espíritu que el creyente recibe son un anhelo para un mundo donde están más bien ausentes. Además de fruto, el Espíritu ha derramado dones en medio de su iglesia. Y los dones son los que nos capacitan precisamente para que la iglesia sea edificada. Es con los dones cuando podemos decir que de la abundancia que hemos recibido, devolvemos a Dios para su gloria. Los dones son para edificación de la iglesia.
Si la iglesia es edificada, el cuerpo de Cristo es edificado. Y si el cuerpo de Cristo es edificado, Cristo, que es la cabeza, es exaltado y es glorificado. Así que cuando en la iglesia hay diversidad de dones y estos son entregados a Dios para su obra, esto es para que su reino crezca. Damos toda la gloria, devolvemos esa bendición que hemos recibido, se la devolvemos a Dios para que sea glorificado. Es precisamente con los dones con los que Dios nos capacita, con los que anunciamos el nombre de Cristo a aquellos que aún no le conocen. Esos frutos, cuando se celebraban esta festividad de Pentecostés, eran llevados al templo. Y el texto dice al final del versículo 11, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Ese lugar sabemos que sería el templo, que en el momento de ser escrito este texto no existía, ni tenían tierra aún. Pero ese lugar sería el templo en Jerusalén, donde estaba allí, donde estaría la presencia de Dios. Cuando se celebraba esta fiesta, la tierra de Israel se vaciaba y la ciudad de Dios se llenaba de peregrinos que venían de todos los rincones a traer esos frutos con los que habían sido bendecidos. Trazando ese paralelismo con el ahora, alguien quizás puede pensar que ese lugar ahora es la iglesia, porque los dones son para edificación de la iglesia, como decía. Pero si en la iglesia hay fruto y en la iglesia hay dones, no es porque el Espíritu Santo ha sido derramado dentro de estas 4 paredes, sino que es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de cada uno de vosotros que habéis conocido a Dios y habéis sido salvados. Eso significa que ahora el lugar de Dios que escoge para poner su nombre, como dice el texto, no es el templo, no es el edificio, sino que es cada uno de nosotros. Ese es el lugar donde Dios ha escogido para poner su nombre. Y es desde nuestro corazón donde tenemos que honrarlo, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, donde ese fruto debe ser visible, donde esos dones deben ser entregados a Dios. Es donde se debe ver evidente desde dentro hacia afuera esa bendición de Dios. El problema que tenía el pueblo de Israel es que Dios les había ordenado que tenían que guardar las palabras de la ley, pero eran incapaces. La oración sagrada del judaísmo que tenemos en Deuteronomio capítulo 6, Dios les ordena que le amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El historiador Flavio Josefo también escribió respecto a la fiesta de Pentecostés. Escribe que era una fiesta de mucho gozo, pero también escribe que se leía ya desde el siglo I, en esa fiesta se leía la ley. Y a día de hoy, cuando los judíos celebran la fiesta de Pentecostés, la siguen celebrando de una forma muy diferente a como la palabra lo ordena, siguen conservando esta tradición antigua, que por lo menos viene desde el siglo I, de leer la ley. El motivo por el cual leen la ley es porque esta fiesta no solo coincide con lo que sucedió en Hechos 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, sino que miramos hacia atrás, coincide con otro hecho redentor dentro del plan de Dios, que es cuando precisamente la ley fue entregada en el Sinaí. La fiesta de Pentecostés coincide con aquellos días en que Moisés subió a Sinaí y la ley fue entregada al principio del 3er mes, según el calendario hebreo. Y en Éxodo 10 y Deuteronomio 5 leemos que Dios empezó a hablar con Moisés y el pueblo estaba allí y el pueblo escuchaba la voz de Dios y empezaba a ver el fuego, el humo y el estruendo de la voz de Dios y el pueblo tuvo miedo. Entonces el pueblo no se quiso acercar al lugar de donde salía la voz de Dios y habló con Moisés y le dijo, ves tú solo, porque nosotros tenemos miedo de seguir escuchando la voz de Dios y morir. Y Dios se lamentó, lo leemos en Deuteronomio 5, de que el pueblo no tuviera un corazón que le temiera para cumplir y obedecer sus estatutos para que fueran bendecidos. Y aquí encontramos un paralelismo con lo que sucede en Hechos capítulo 2, porque en Hechos capítulo 2 vemos aquellas lenguas de fuego que ha leído Dani que se sitúan encima de las cabezas de cada uno de los apóstoles y un viento fuerte entra en la casa y hay un estruendo terrible que es tan fuerte que capta la atención de los ciudadanos, de los peregrinos que se encontraban en la ciudad. Pero así como en Sinaí el pueblo tuvo miedo y se apartó del lugar donde salía la voz de Dios, vemos que en Hechos 2 el pueblo no tiene miedo, sino que se acerca al lugar donde se encontraban los apóstoles. Y los apóstoles empiezan a hablar de las maravillas de Dios.
Y en este caso Pedro se levanta y Dios habla por boca de Pedro y el pueblo escucha la voz de Dios. Y nos dice el texto que 3.000 hombres fueron salvados el día de Pentecostés. Sin embargo, cuando leemos los hechos que sucedieron en Sinaí, cuando Dios estaba entregando la ley a Moisés, el pueblo se corrompió. Construyó aquel becerro de oro al cual idolatró, y cuando Moisés baja, se encuentra aquel escenario y hay algo que a veces se olvida. Los levitas se juntaron con Moisés y mataron a espada a 3.000 personas. Así que vemos que en el Sinaí, cuando la ley fue entregada, pero el pueblo ni siquiera la había escuchado porque quiso alejarse de Dios, 3.000 hombres mueren. Pero en Pentecostés, los hombres se acercan a escuchar la voz de Dios y 3.000 hombres son salvados. Vemos que por la ley hay muerte y vemos que por la gracia de Dios hay vida, hay salvación. Esto precisamente es lo que profetizó Jeremías 31, también lo hemos comentado esta mañana en el estudio, que Dios haría un nuevo pacto con Israel, donde Dios mismo pondría su ley en su mente y la escribiría en su corazón. Eso es lo que hizo Dios precisamente ese día, el día de Pentecostés, en Hechos 2. El pueblo de Israel tenía que grabar las palabras de Dios en su corazón y en su mente, pero incluso antes de ser entregadas ya habían fallado a la ley que se les iba a entregar. Y el pueblo siguió fallando constantemente durante miles de años, haciendo evidente la incapacidad del hombre de obedecer a Dios, aun siendo la ley buena y siendo de bendición para el hombre. Y así como Moisés tuvo que subir solo al monte Sinaí para hacer de intermediario entre Dios y el hombre, así Jesús tuvo que subir a los cielos para ser intercesor nuestro y desde allí derramar su propio espíritu sobre nuestros corazones para escribir su palabra en ellos. Pablo dice en 2 Corintios 3 que somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y sigue diciendo en este mismo capítulo de 2 Corintios 3 que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y que por el Espíritu somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Ese texto de Deuteronomio finaliza con el mandato de recordar de dónde habían salido, que un día habían sido siervos, esclavos en Egipto. En Egipto habían sido esclavizados, despreciados, golpeados, empobrecidos, sin tierra, sin privilegios, sin dignidad, pero ahora Dios los iba a conducir a un nuevo lugar. De la misma manera nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos esclavizados por el pecado, atados a nuestra propia condición de estar separados de Dios. Estábamos muertos espiritualmente hablando, no podíamos hacer nada para cambiar esa situación. Y Cristo, al darnos vida con su propio espíritu, nos dio libertad. Donde allí está el espíritu, hay libertad. Quitó todas esas pesadas cargas. La bendición de Dios recibida por su espíritu nos libera de cualquier carga con la que habíamos venido cargados a los pies de la cruz. Y además nos transforma de día en día a la misma imagen de Cristo. Así como es la semilla, así será el fruto que vendrá después. Es una imagen gloriosa para alguien que antes era incapaz de amar a Dios, que era incapaz de seguir a Dios, que era incapaz de obedecer a Dios. Pablo escribe en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. También dice que los que están bajo la ley están malditos por la propia ley, porque no son capaces de cumplirla y además no les justifica. Intentar cumplir la ley de Dios no te hace justo delante de Dios. Si no has recibido el Espíritu, aún así la ley de Dios está sobre ti. Eso es una tragedia, porque si el Espíritu es el único que te capacita para poder obedecer la ley de Dios, eso quiere decir que no estás capacitado para obedecer aquella ley que te está juzgando. Por esa misma ley serás juzgado. Esa es la ley que no puedes cumplir, la cual te condena y al mismo tiempo te esclaviza a tu condición de estar separado de Dios. Esta es la esclavitud del hombre. Esta es la condición del hombre. Y solo hay una salida. Jesús, el único que es capaz de derramar el Espíritu en tu corazón, escribir su palabra en él.
Hago de nuevo la pregunta que os hacía al principio, que Pablo hace a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En la ley de Dios, si no me equivoco, creo que es en el capítulo 25 de Levítico, encontramos otro Pentateuco, entre comillas. Es decir, otra cincuentena, que es lo que significa Pentateuco. Otro día señalado que llegaba después de 7 semanas, pero en este caso nos dice que no eran semanas de días, sino que eran semanas de años. 49 años, y al año 50 venía el año del jubileo. Y si se tuviera que definir ese año del jubileo de alguna manera, se definiría como el año de la libertad. Aquel año se restauraba la tierra por completo. La tierra descansaba. Todos los esclavos, judíos, israelitas o extranjeros, eran liberados. Toda deuda, fuera cual fuera, tenía que ser perdonada por completo. Toda la tierra era restaurada a sus antiguos dueños, tal como Dios así lo estableció. Todos iguales, todos bendecidos por Dios por igual, todos libres. El mundo era liberado de toda carga en ese año. Y cuando Jesús inició su ministerio, al principio de todo entró en una sinagoga en Nazaret y leyó las palabras de Isaías, el cual se refería precisamente al Mesías, a él mismo. Y Jesús lee lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay algunos comentaristas que esta expresión de a predicar el año agradable del Señor y esta descripción que hace, algunos creen que quizás se estaba refiriendo a año de jubileo. No lo sabemos, pero sí que hay cierto paralelismo entre lo que se hacía ese año y lo que Jesús lee en el libro de Isaías. Pero la realidad es que Jesús mismo es el que te habla sobre libertad, a ti que eres cautivo de la ley. Es el único que te puede librar de esta rueda sin sentido que es la vida sin Dios. El único que puede curar un corazón roto. El único que puede darte fe para creerle a Él en lugar de la fe que tienes ahora para convencerte a ti mismo en tu corazón de que no hay Dios. Cuando Jesús vuelva, habrá un jubileo, como el que se describía aquí. Y Jesús anunció que volvería. Cuando se celebraba ese año de jubileo, se anunciaba haciendo sonar las trompetas. Hace un tiempo estudiamos el libro de Apocalipsis aquí, ¿verdad? Allí encontramos otro 7 de 7, como era Pentecostés, como era el jubileo. En el último libro de la Biblia se nos dice que 7 ángeles tocarán 7 trompetas y al final de la 7ª trompeta, el fin. Su pueblo entrará en el reposo del Señor, donde cielos y tierra serán hechos nuevos, nos dice la palabra. No habrá dolor, no habrá muerte, y su pueblo habitará con su Dios por siempre. Toda la creación será restaurada por completo, tal como Dios lo estableció. Y el Espíritu Santo que derramó el día de Pentecostés, ese es el sello de esa herencia. Ese es la garantía que ese día entrarás en el reino de Dios. Si eres fruto de la obra de Cristo, solo puedes parecerte a Cristo cada día más y más. Si no es así, quizás no eres fruto de ese grano de trigo que cayó en tierra, que murió, que resucitó y que dio mucho fruto. Quizás no eres trigo. Jesús mismo dijo en Mateo 3:12 que Él mismo, cuando volviera, limpiaría su era, recogería el trigo y lo guardaría en granero, pero que la paja sería quemada en fuego que nunca se apagará. Son palabras de Jesús. Te animo a meditar en estas palabras a los pies de la cruz, que examines tu propio corazón. Si ese día, en el día de la siega, cuando Jesús vuelva, tu fruto será como el fruto de las primicias, que es Cristo. Examina si ese día el Señor te recogerá en su granero, si Él mismo te introducirá en su reino. Si no, ves a los pies de la cruz. Ves a buscar al único que puede derramar su espíritu en ti y, como dice el Salmo 139, pídele que examine tu corazón,
que conozca tu corazón y que te muestre si en ti hay camino de maldad, para que Él mismo sea el que te introduzca a su reino eterno. Amén.